Hola con todos. Mi equipo está conformado por Elvis Ágila, Jonathan Alquinga, Guillermo Rivera y mi persona. En este video tutorial les vamos a explicar acerca del uso de las herramientas de RapidMiner para el análisis de datos. Eh, Les vamos a hablar acerca de las características principales de RapidMiner. Es un entorno para la experimentación de análisis de datos que posee distintas estrategias de minería de datos. Se utiliza un lenguaje de programación Java. Su distribución es libre, opera a través de la conexión de componentes visuales a través de plantillas. Dispone de la funcionalidad de procesamiento, visualización de datos, análisis predictivo y modelos estadísticos, así como la evaluación y despliegue de la información. También nos permite trabajar en diferentes entornos, como es en memoria, base de datos, Hadoop y en la nube. Les voy a hablar acerca de la extracción de conocimientos de base de datos, más conocido como KDD, en RapidMiner. Es un proceso no trivial de identificar patrones a partir de los datos con las siguientes características. Tienen que ser válidos, novedosos, potencialmente útiles y comprensibles. En la imagen de la derecha les voy a dar la explicación cómo funciona la extracción de conocimiento de base de datos. Comenzamos con lo que son datos, que es la información concreta de un hecho para la recolección de estos mismos. En este caso hemos seleccionado el tema del COVID. Avanzamos y vamos al siguiente paso, lo que es datos analizados. En este punto es una información más detallada del COVID, en el ejemplo que les planteé anteriormente. Tenemos lo que es dato procesado. En este caso es el preprocesamiento de los datos, que nos quiere decir ya vamos a obtener un conjunto de datos acerca de nuestro tema. Ya, vamos con dato transformado. En este caso tenemos lo que es la limpieza y la agrupación de datos. Esto nos quiere decir que vamos a tener datos más concretos acerca de nuestro tema. Vamos lo que son a patrones y modelamiento. A ver, aquí opera con respecto a los datos para una visualización. En este caso podemos tener árboles de decisión y también lo que son predicciones. Vamos a nuestro último paso, que son el conocimiento. Aquí tenemos lo que es la interpretación y evaluación de nuestro análisis de datos. Okay. Los tipos de conocimientos a extraer, tenemos lo que es descriptivo y predictivo. En el conocimiento descriptivo muestra nuevas relaciones entre las variables, puede ser utilizados para mejorar el modelo. Como ejemplo tenemos las reglas de asociación y recolecciones. En el conocimiento predictivo, en base al modelo que gobierna el sistema, es posible predecir hechos futuros. Soluciones basadas en redes neuronales y algorítmicas genéricas que ofrecen mejores resultados que los enfoques estadísticos. Como ejemplo, tenemos una clasificación o agrupamiento de nuestros datos. A continuación, mi compañero Jonathan les va a dar un ejemplo de cómo son estas funcionalidades que les acabé de mencionar. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo les voy a explicar sobre un pequeño ejemplo en RapidMiner utilizando diversos modelos y procesos para poder realizar el análisis de datos. En este caso, nosotros como grupo hemos creado un pequeño dataset que tiene 2 hojas en Excel, en lo que es el training y el testing. En el training tenemos lo que son los países. En este caso nosotros hemos seleccionado 4 países como es Brasil, Ecuador y Perú. Y tenemos una segunda columna que tiene el riesgo para poder viajar o no. Un rango que hemos definido del 1 al 10.
este rango. Y el contagio, como nosotros tenemos lo que es el contagio por el coronavirus, entonces esto va por defecto, sí. Y las fechas que nosotros hemos escogido o por diversa información que hemos encontrado para hacer este análisis de datos. Ya. En la segunda hoja tenemos lo que es el testing. Aquí nosotros vamos a predecir el riesgo que tienen estos 4 países que nosotros hemos definido. Este es un ejemplo para lo que es la introducción a RapidMiner. Ya, entonces en este campo riesgo que tenemos que está vacío, vamos a predecir si es importante, no, si es posible viajar o no, ¿ya? Tenemos igual unas diferentes fechas y el contagio. En estas partes no tiene repetido el contagio sí y no. Entonces, nosotros hemos definido valores al azares para ver la predicción que nos da la herramienta RapidMiner. Este es el dataset que vamos a usar para este ejemplo. Entonces, para poder utilizarlo, debemos cerrarlo. Lo cerramos y vamos a abrir la herramienta RapidMiner. Bueno, yo ya la tengo abierta. Esta es la herramienta. Para poder leer un archivo de Excel, vamos a ponerla en los operadores lo que es el read. Entonces, como pueden observar, le voy a hacer un poquito más grande. Tenemos lo que es diferentes formas de leer en CSV, en Excel. También podemos abrir bases de datos y todo eso. Entonces, en este caso voy a escoger el operador read de Excel. Ya, una vez escogido el operador read de Excel, vamos a seleccionar la base de datos. En este caso, yo tengo esta de aquí, que es la misma que nosotros teníamos. Ya, entonces tenemos los países, los 4 países y el rango. Escogemos la primera hoja, que es el training, y damos next. Aquí nos va a salir los datos, cómo se van a guardar, polinomial, enteros y tipo de fecha. Es como una base de datos sencilla. Entonces damos en finalizar porque no tiene problemas y esperamos que el proceso se guarde. ¿Ya? Entonces vamos a hacer una conexión para que pueda realizar el análisis de datos. Damos en correr y como pueden observar aquí está mi dataset. Ya, entonces vamos a realizar lo que es un árbol de decisiones para esta parte. Nos vamos de nuevamente a diseños y ahora aquí escribimos árbol. Todo en inglés, por favor. Y entonces escogemos el decisión tree. ¿Ya? Entonces, este árbol de decisiones nos va a mostrar lo que es un árbol con un nodo principal. Nosotros definiremos el nodo que nosotros deseemos para ver qué resultados nos arroja ese árbol. Entonces, como pueden observar, me sale un error porque necesitamos un rol que controle este árbol. ¿Ya? Entonces, le damos en solventar problema. Y aquí, como les dije, nos va a solicitar un rol. Aquí tenemos países, riesgo y rango. Entonces, vamos a escoger por países. Nos sale que todo está ok. Le damos a correr. Y en los resultados me va a salir a qué países puedo viajar. Y solo me sale a Perú y a qué países no puedo viajar. Un riesgo de contagio alto. ¿Ya? Entonces, este sería un pequeño árbol del ejemplo que nosotros hemos realizado. Entonces, sí puedo viajar a Perú y al que no puedo viajar es a Brasil porque tengo un alto contagio en esta parte de lo que hemos definido en los datos. ¿Ya? Entonces, ya hemos realizado un árbol de decisiones. Ahora, ¿cómo podemos hacer una predicción? Sencillo igual. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es leer otro Excel, no, leer el mismo Excel, pero diferente hoja. Entonces ponemos nuevamente Read Excel, escogemos el Excel, que este va a tener la hoja del testing, ¿ya?
Entonces, escogemos, buscamos la base de datos que nosotros teníamos, ponemos en Next, y aquí escogemos el testing. Ponemos finalizar, y como pueden observar, teníamos esta columna de riesgo, no tiene nada. Ya, entonces esto es la que vamos a predecir. Finalizamos y entonces nos vamos a lo que es aplicación del modelo. Entonces vamos a aplicar un modelo para que analice los datos de las dos hojas y que me saque una predicción total. Entonces ponemos en los operadores apply model. Y como pueden observar, aquí tenemos el API model. Lo arrastramos. Y a este API model tenemos que insertarle los dos dataset que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos de aquí? Eliminamos esta parte de aquí y le arrastramos a esta API model. Y el red número 2 que tiene el testing, igual, lo arrastramos al API model donde se va a analizar. En este API model es un algoritmo para que analice la predicción de los datos. Entonces, vamos a llevarlo al resultado y vamos a poner en correr. Como pueden observar, ya nos arrojó un resultado predefinido que la herramienta nos va a predecir qué tipo de contagio puede ser, pero en este caso me sale un error porque solo me está prediciendo para Brasil. Entonces vamos a cambiar en lo que es en el set, en el controlador. Entonces aquí vamos a poner el riesgo. Es la columna que nosotros queríamos predecir. Entonces corremos y como pueden observar, ya aquí me salen los países y la predicción de riesgo a la que nos exponemos nosotros si viajamos. Este es un ejemplo muy pequeño. Como pueden observar, tenemos en Brasil no se puede viajar, a Ecuador tampoco, Argentina tampoco y a Perú sí. Ya, esta parte de la confidencialidad es muy sencilla de entenderla. Nosotros como teníamos el rango de dos testing, del training, de la hoja training y de la hoja testing, ahí comparó los rangos con una función if, que como esta herramienta trabaja con JavaScript, entonces compara y según eso me va a sacar una predicción de si que puedo viajar, perdón. Ya, entonces vamos a ver también lo que es una visualización pequeña, como pueden observar. También tenemos diferentes visualizaciones y también podremos, según el campo que nosotros tengamos, podemos visualizar. Como les comenté, este es un pequeño ejemplo que nosotros hemos realizado más para poder explicar lo que es el procesamiento de datos, la lectura y una pequeña decisión. Mi compañero les va a hablar más sobre esta herramienta, sobre el automodelado y lo va a hacer con un dataset más grande, igual relacionado al COVID-19. Yo les voy a hablar un poco sobre la herramienta de automodelado que tiene RapidMiner. Para ello vamos a usar una base de datos sobre el COVID que les había mencionado Jonathan. Primero vamos a usar el operador de read de CSV, ya que nuestra base de datos se encuentra en ese formato. Una vez que seleccionamos esta herramienta, importamos la base de datos que la tengo guardada en el escritorio. Como pueden ver, aquí tenemos una vista preliminar de la base de datos, los campos que tenemos y sus respectivas filas y columnas. Como no nos da problemas, damos clic en siguiente. De igual manera, hace una nueva evaluación de los datos. Al no encontrar problemas, podemos ya finalizar el proceso. Ok,
Una vez que tenemos ya lista la base de datos, seleccionamos la salida para que el automodelado se refleje. En este caso, vamos a correr solo la base de datos para que vean el automodelado funciona de una manera ágil y simplifica algunos pasos. Ok, una vez que corremos la base de datos, aquí seleccionamos la opción de automodel. En este caso, nosotros vamos a elegir la columna de muertes para hacer una predicción con los resultados, con los resultados que tenemos en nuestra base de datos. Le damos clic en siguiente. Tenemos una primera vista preliminar. Y aquí vamos a seleccionar los campos que queremos que sean analizados. Y de igual manera podemos quitar aquellos que no necesitemos. En la parte de el tipo de modelos, podemos seleccionar varios algoritmos que nos servirán para el análisis de los datos. En este caso vamos a dejar todos para tener una mejor vista. Y damos clic en correr. Esperamos un momento hasta que los modelos se completen. Aquí podemos ir analizando un poco cómo la herramienta nos muestra los modelos que tienen errores, la desviación estándar. El mejor algoritmo que la herramienta nos sugiere siempre se va a mostrar con este icono, con este icono de una medalla. Esperamos un momento más que termine de realizar los algoritmos y podemos comenzar ya con el análisis de los datos. Y bueno, en esta herramienta nos genera varios modelos y también podemos guardarlos de forma local, de forma remota, como habíamos visto antes. Ya, una vez que tenemos ya la barra ha llegado a resultados, podemos ver que el mejor algoritmo que nos sugiere la herramienta es el de Support Vector Machine. Como pueden ver, se posicionó la medalla en este lugar. Al darle clic, nosotros podemos ya construir el modelo. Damos clic en Deploy. Esto es en caso de que se quiera guardar los resultados ya del algoritmo. Vamos a guardarlo con un nombre, el que nosotros deseamos, siendo el caso de nosotros COVID, y esto va a ser una prueba. Posicionamos, como pueden ver, aquí está la dirección donde se va a guardar, en el repositorio local, en la carpeta de datos. Siguiente, igual tenemos la opción de COVID. Tenemos ya creado previamente una carpeta y añadimos el modelo. Esperamos que se añada el modelo. Como pueden ver, aquí ya está el modelo de COVID. Al abrir el modelo, aquí ya podemos analizar los datos. Tenemos varias visualizaciones. Una de las más utilizadas, las más gráficas, donde se puede ver los casos confirmados, los casos de nuevas recontagios, las muertes. Como pueden ver, podemos modificar las vistas que tenemos de los datos que han sido previamente analizados de manera automática con el automodelado. Además de esto, como les había comentado, tenemos la parte de las predicciones. Esto, como pueden ver aquí en la parte de simulador, podemos variar los datos que teníamos previamente.
En el caso, si aumentamos los casos confirmados, esto es referente a las muertes que se provocan. Si los casos confirmados aumentan, las muertes, por ende, van a aumentar. Esta predicción nos la hace directamente la aplicación sin la necesidad de realizar el procedimiento que realizó mi compañero en el proceso anterior. Podemos jugar con los datos y proyectarnos sobre el tema que nosotros deseemos. Podemos usar varias bases de datos, podemos usar diferentes columnas o seleccionar diferentes columnas para este análisis. Bueno, eso sería todo respecto al automodelado. A continuación, mi compañero Guillermo les ampliará un poco más el tema de RapidMiner. Hola con todos. Pues yo voy a explicar lo que viene siendo cómo hacer una conexión directa con Twitter. Esto nos permite más que nada extraer datos directamente desde la herramienta de RapidMiner. En sí, este proceso vendría siendo la extracción y la escritura de los datos. Entonces, para poder hacer eso, nosotros en la herramienta de RapidMiner nos vamos a la pestaña de conexiones y se nos va a abrir esta pestaña flotante, en la cual nosotros, en la primera donde dice el tipo de conexión, vamos a señalar que es Twitter. Entonces, de esta manera vamos a conectar directamente con ese servidor y aquí nosotros le vamos a dar el nombre que queremos de nuestra conexión. Entonces, en este caso le voy a poner de nombre Connect COVID. Entonces, creamos. En esta parte de aquí nos va a pedir que necesitamos un token. Este token nos da privilegios de desarrollador dentro de la herramienta de Twitter. De esta manera nosotros podemos extraer y analizar los datos directamente de esta plataforma. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer nosotros es picar en este botoncito de aquí y se nos va a abrir esta pestaña, la cual podemos darle nosotros la de mostrar el URL y lo copiamos y lo vamos a pegar en un navegador que nosotros queramos. Entonces, lo pego aquí y lo que me va a decir es de que si es que voy a autorizar, porque yo ya estoy logueado en mi cuenta de Twitter, entonces le voy a decir que autorizo la aplicación para que haga uso del token que yo tengo como usuario de Twitter. Entonces, copio ese código que me dan ahí y lo pego en la parte de acá abajo. De esta manera se autentica y automáticamente ya se copia el token que yo tengo de parte de Twitter. Entonces le voy a poner en Save y ya está guardada nuestra conexión. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es directamente buscar dentro de los operadores y vamos a poner en Search Twitter. Entonces de esta manera vamos a filtrar información. De igual forma tenemos varios tipos de operadores para realizar dentro de la herramienta que nosotros deseamos. Entonces, para poder utilizar para poder filtrar datos de Twitter necesitamos darle una salida. Entonces conectamos y como nos dice aquí, nos está diciendo que necesitamos un parámetro de búsqueda para poder filtrar los datos. Entonces, en la parte de la derecha, yo voy a buscar coronavirus y le voy a dar Enter. Entonces, una vez seleccionado, lo que voy a hacer yo es darle directamente al... Ah, perdón. Es debido a que no he podido, no he conectado directamente con mi repositorio el que acabo de crear. Entonces, me voy a la parte de arreglar, luego selecciono el repositorio local y después de esto voy a conectar con el servidor que he creado previamente. Entonces lo conecto, aplico y ya ven que ya no me sale ningún tipo de error. Y aparte de eso ya he puesto el parámetro de búsqueda. Entonces, lo que voy a hacer es darle a ejecutar. Y como vemos, aquí ya me sale una colección bastante grande de lo que viene siendo los twitters que tienen relación con el coronavirus. Como por ejemplo, nosotros en este caso podemos observar que aquí, dentro del texto que conlleva un retweet o una publicación en sí, conlleva lo que viene siendo el coronavirus o lo que guarda relación con el COVID. Entonces, la información que nos da esa parte del el ID del usuario, el ID de la publicación, el lenguaje en el que ha sido publicado y aparte de eso, la fecha en la que se ha creado. Entonces, aparte de toda la información que se nos presenta, podemos analizarla de manera individual dentro de cada columna como si fuera un parámetro
dentro de la información que hemos filtrado. Entonces, podemos realizar una visualización y después de eso podemos podemos verificarlo con las vistas. De igual forma, nosotros podemos seleccionar aquí el tipo de modelo que queremos presentar acerca de la información que se nos ha dado. Entonces, si nosotros seleccionamos, dependiendo de los parámetros de búsqueda que queramos, entonces nos va a presentar la información de una manera un poquito más amigable. Entonces, en este caso, como está seleccionado el ID de la publicación, se nos va a presentar de esta forma la visualización. Ahora bien, como pudimos observar en este caso, tenemos, por ejemplo, en esta columna de aquí que dice tu user, llena de signos de interrogación. Si nosotros queremos hacer un buen análisis de los datos, tenemos que hacer una limpieza de los datos. Entonces, nosotros podemos desarrollar esta limpieza de datos utilizando diferentes tipos de operadores. Pero, en tal caso, para poder desarrollar la limpieza de los datos, nosotros tendremos que podemos hacer la escritura de estos datos dentro de un archivo CSV. Entonces, si nosotros seleccionamos esto, damos aquí en crear, y de esta forma nosotros vamos a ponerle el nombre. Primero seleccionamos en dónde queremos que se guarde. Voy a ponerle aquí en escritorio, en este de aquí, y le voy a poner aquí datos COVID, le voy a poner de nombre al repositorio en el cual nosotros vamos a guardar esos datos. Entonces le vamos a poner en aplicar, y aparte de eso, para nosotros hacerlo de la limpieza, podemos ingresar directamente en los operadores el clean y podemos ver que tenemos varias opciones de operadores. En este caso vamos a poner lo que es el replay missing values, debido a que no tenemos datos dentro de esa columna ID. Entonces lo seleccionamos, lo arrastramos y en la parte de la derecha nosotros vamos a poder cambiar o verificar los parámetros. En tal caso, como solo queremos que nos reemplace esa columna, podemos dejarle por defecto. Una vez ejecutamos esto, esperamos y como podemos observar, eliminó completamente la columna que no tiene ningún parámetro que nos sirva a nosotros como análisis. Entonces, de esa manera pudimos observar lo que es la limpieza de los datos y como le pusimos que un operador cree un archivo, todos estos datos que nosotros tenemos registrados aquí se van a guardar directamente en un archivo de Excel tipo .csv. Entonces, si nosotros nos vamos directamente, acá tengo abierta la carpeta, podemos observar que aquí están los datos guardados. Entonces, si nosotros ingresamos al archivo, podemos observar que está guardado completamente todo lo que nosotros hemos recopilado directamente desde Twitter. Entonces, la herramienta RapidMiner agiliza bastante el proceso, permitiéndonos extraer este tipo de datos directamente desde aquí. Entonces, de igual forma, nosotros podemos hacer uso del automodelado y del TurboPrep para poder hacer un análisis un poquito más exhaustivo, como ya les muestro a mis compañeros. De igual forma, podemos nosotros seleccionar algún modelo que se acople directamente con el análisis que queremos realizar. Y eso sería todo. Agradecemos mucho su visualización y esperemos que les haya servido bastante este pequeño tutorial acerca de la herramienta RapidMiner y unos ejemplos que podemos hacer usando los operadores y viendo los diferentes tipos de análisis que nos presenta la herramienta. Gracias.